Buenos días nuevamente a los que ya nos habíamos visto. Buenos días a los que recién nos estamos viendo. Vámonos directamente a la palabra a continuar con la quinta enseñanza del 10º mandamiento, que es Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya establecimos que la codicia, a la luz de la Biblia y aún en definiciones del diccionario común, habla de desear mucho o en exceso, en especial dinero, bienes materiales. Habla de un afán por las riquezas. La palabra codicia en el hebreo habla de desear, amar, anhelar, sobreestimar. Desear con mucho anhelo algo, desear de una manera ardiente algo. En el griego, epitsumeo significa poner el corazón sobre algo, anhelar, ansiar, codiciar, desear. En ambos vocablos, la palabra codicia habla de un pecado. La codicia es un pecado que en Éxodo 20:17, pues Dios nos prohíbe, nos manda no codiciar. Y es un anhelo, un deseo por tener lo que no tengo, por tener algo mejor que lo que tengo, o por tener lo que el prójimo tiene, lo que el otro tiene. Entonces, teniendo en mente qué es codicia y qué es justamente lo que prohíbe el 10º mandamiento, no codiciarás, vamos a ver esta mañana y el próximo domingo un tema que vamos a titular el trabajo, las riquezas y la codicia. El trabajo, las riquezas y la codicia. Primero que nada, debemos dejar en claro que a la luz de la Biblia está establecido por Dios que debemos de trabajar. Creo que todos lo tenemos claro. Todos de una u otra manera trabajamos. Todos absolutamente. La Biblia es muy clara. El apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, los cuales, por cierto, según creían que ya el Señor estaba inminente su venida, que muchos dejaron de trabajar. Fíjense cómo ya, como dijeron, como el Señor viene y ya no estaban trabajando, y Pablo les dice en 2 Tesalonicenses 3:10 que si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma. Dios diseñó que trabajáramos. Recién creó al ser humano, a Adán, y lo puso a trabajar. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Eso es qué? Trabajo. La palabra labrar que se utiliza ahí es el hebreo abad, y abad significa trabajar. Significa también arar, cultivar. Es decir, recién Dios crea al hombre y lo manda a trabajar. Un trabajo distinto, por cierto, ya lo leeremos ahorita, a las condiciones de trabajo después de la caída. Pero era trabajo, había que trabajar. El cristiano, el hijo de Dios, debe ser trabajador, diligente, esforzado, no importa la edad, los jóvenes, los niños en sus estudios tienen que esforzarse, es parte de un trabajo. Tienen que colaborar en los quehaceres de la casa, tienen que trabajar diferentes actividades según los papás les den. Por supuesto, las mamás, qué trabajo tan importante y relevante Dios les dio en su palabra. El varón debe trabajar para proveer para el hogar, enseña la palabra de Dios. Pero el cristiano debe ser trabajador, debe trabajar, debe esforzarse, debe ser un ejemplo en el trabajo. Amén. Entonces, hay que trabajar, dice la palabra de Dios. El cristiano debe ser trabajador. Aguas con los flojos. La Biblia tiene muchas advertencias contra los que no quieren trabajar, esforzarse. Dice la Biblia en Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo,
tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y unos capítulos antes, en Proverbios 21, versículo 25, dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, hay que trabajar, hay que ser diligentes. La palabra de Dios dice en Proverbios 13, versículo 4, hace una comparativa entre el flojo y el trabajador. Fíjense lo que dice. El alma del perezoso desea, ¿y qué dice? Y nada alcanza. Quiere, pero no puede tener. Mas el alma de los diligentes será, ¿qué? Prosperada. Dice la palabra de Dios, Dios bendice y prospera al diligente, al esforzado, al trabajador. Enseña la palabra de Dios. Aquí la palabra prosperar, por supuesto que Dios nos provee materialmente, pero prosperar viene en un sentido espiritual también. Dios nos da su paz, la capacidad de disfrutar lo que nos da. Dios prospera. No podemos reducir la prosperidad a lo material. La prosperidad es mucho más allá y Dios promete pues que al diligente lo prospera. Amén. Entonces, el punto es que hay que trabajar. Hay que trabajar. Dios diseñó que trabajemos, pero el trabajo tiene su debida importancia y de eso vamos a hablar este domingo y el próximo. La Biblia dice en Éxodo 34, 21, 6 días trabajarás, mas el séptimo día, ¿qué dice la palabra de Dios? Descansarás. Trabajamos, nos esforzamos, pero ya estudiamos, hay un día que descansamos físicamente, pero que también consagramos para el Señor, el día del Señor. Entonces, el trabajo tiene su importancia en la Biblia, es un medio de provisión. Voy a hablar más de eso en 8 días, pero por ejemplo, miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:11. Está exhortando a los tesalonicenses y les dice que procuren tener tranquilidad y ocuparse ¿en qué? En vuestros negocios y qué? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de qué? De nada, porque el trabajo, entre otras cosas, es un medio de provisión. Entonces, ¿es necesario trabajar? Por supuesto que sí. El trabajo en la voluntad de Dios es una bendición y el trabajo, pues efectivamente es trabajo. Es decir, es pesado, es duro. Algunos trabajos más, otros quizá no tanto, pero el trabajo es trabajo. La palabra de Dios dice en Génesis 3:19, ya después de la caída, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La expresión sudor habla de que el trabajo requiere esfuerzo. El trabajo requiere esforzarse. La traducción lenguaje actual, fíjense cómo lo traduce. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día que mueras y vuelvas al polvo de la tierra. Entonces el trabajo pues es trabajo y es pesado. Tenemos que trabajar, pero cuidado con los excesos, con los extremos, desde el flojo que no quiere trabajar hasta el que se vuelve un ídolo su trabajo. Quieren trabajar su día y noche, trabajan hasta dormidos, están trabajando, haciendo cuentas, qué voy a hacer, qué voy a comprar. Los excesos, la Biblia quiere, y lo voy a hablar en 8 días, quiere que tengamos un equilibrio en el trabajo. Es necesario trabajar, esforzarse, pero el asunto, y vamos entrando al tema, el asunto es que justamente por la codicia, por el deseo de tener más, por el deseo de tener lo que no tenemos, por el deseo de tener lo que tiene el prójimo, por cumplir anhelos de tener cosas materiales, para muchos el trabajo se vuelve la prioridad número 1 en su vida. No hay otra cosa más importante para ellos que su trabajo. No pueden ni congregarse, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para compartir el evangelio, porque están enfocados al trabajo. Su trabajo se vuelve un Dios.
Su trabajo se vuelve por encima de Dios y enfocan todas sus fuerzas, sus tiempos, sus capacidades al trabajo y le dan todo al trabajo porque quieren tener más, porque quieren ganar más. Tienen un carro, ya quieren 2 carros, tienen una casa, quieren una mejor, tienen una esposa, quieren 2. De verdad, miren, recordaba yo el testimonio de una persona, un hermano, un pastor, que se le acercó un hombre, recién se había convertido a Cristo. Se había arrepentido de sus pecados, había venido a Jesucristo. Dice, se veía un hombre genuinamente arrepentido delante de Dios. Y le dijo, pastor, deme un consejo. Y dijo, ¿qué necesitas? Dice, yo acabo de recibir a Cristo, sé que me ha arrepentido, sé que le entró a mi vida, pero tengo un gran problema. Yo he sido muy mujeriego y hoy tengo hijos con 3 mujeres distintas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el pastor le dijo, pues a afrontar las consecuencias. Con la gracia de Dios, pero tienes que enfrentar las consecuencias. Su vida antes de Cristo pues le generó toda esta situación y él le dijo, tómate de la gracia de Dios, pero tienes que responder. Recuerden que Dios nos perdona, pero muchas veces las consecuencias quedan, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues este hombre no tenía 2, tenía 3 y hijos, entonces no sabía qué hacer, tenía 2 trabajos, creo que en la noche trabajaba de taxista, pues a ver cómo le hacía. Pero vean cómo el asunto es que el ser humano quiere más, quiere más, quiere más, y por ese deseo de querer más, hacen que el trabajo sea su prioridad número 1. Ya vimos que debemos de trabajar, pero el trabajo tiene su justa dimensión. Entonces, el asunto es que por la codicia, el trabajo, porque el trabajo es el medio por el que obtenemos las cosas materiales. Entonces, quieren trabajar más porque quieren más, y eso se llama querer enriquecerse. De eso voy a hablar hoy. Pongan mucha atención. El problema no es trabajar, el problema ni siquiera es ser rico. El problema a la luz de la Biblia es querer enriquecerse. Pongan mucha atención porque lo vamos a ver en la palabra de Dios. No tiene nada de malo ser rico si una persona honestamente honra a Dios, ha sido exitoso en su trabajo y Dios le bendice con abundancia. ¿Es malo eso? No, lo vimos en Eclesiastés 5 y Eclesiastés 6 la semana pasada. Dios es el que da las riquezas. Entonces, si una persona diligente se enriquece, eso no tiene ningún problema. Claro, el rico que ama a Dios, ¿verdad? Orará a Dios para ser sabio en administrar lo que Dios le da. La Biblia dice en Proverbios 3:9 que honremos a Jehová con nuestros bienes. Orará para administrar con sabiduría, pero Dios es el que le dio la riqueza. Pero el problema a la luz de la Biblia no es ser rico, es querer enriquecerse. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajamos? ¿Es nuestro objetivo enriquecernos? A la luz de la Biblia, ese es el gran peligro, querer enriquecerse. Y vamos a verlo esta mañana en un versículo que nos advierte cuál es el peligro de querer enriquecerse. Primera de Timoteo 6:9. Porque los ricos, así dice, no. Los que quieren enriquecerse, no los ricos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? Destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. Ese es el problema, no ser rico. La palabra querer que se usa ahí habla de un deseo constante, de un deseo racional que quieres, que esa es tu motivación. La gente va a trabajar porque dice, sí, con esto me voy a comprar el carro, con esto me voy a comprar más. Y hay una motivación de querer enriquecerse. La palabra enriquecerse, plouteo en el griego, habla de querer tener más riqueza. La palabra riqueza habla de bienes materiales. Cuando uno oye
querer enriquecerse, a lo mejor se imagina una persona que quiere ser como Carlos Slim. No, querer enriquecerse es el que no está satisfecho con lo que tiene y como ya tiene su buen carrito, quiere enriquecer, quiere el otro carro, no lo necesita, pero quiere. Es un deseo por tener más que gobierna su vida. Ese es el problema, según la palabra de Dios, querer enriquecerse. Y como el trabajo es el medio, pues van a tomar su trabajo como un Dios, van a dejar a Dios de lado porque lo que quieren es enriquecerse. Ahí es donde entra la codicia, el deseo de tener más. No, el problema no es tener más, el problema es que me muevan los deseos por tener más. Acuérdense que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, Mateo 6:33, su reino, su justicia, ¿el qué hace? Añade las demás cosas, lo necesario para vivir y en su soberanía puede darle a muchos riquezas. Entonces el problema no son las riquezas, el problema es los que quieren enriquecerse. El problema no es ser rico, ¿se acuerdan? El joven rico, algo comentamos hace 8 días. Decidió no seguir a Cristo, ¿por qué? Por sus riquezas, porque amaba sus riquezas, amaba sus bienes materiales. Por eso Cristo dijo en Marcos 10:24, lo leíamos hace 8 días, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? A los que confían en las riquezas. No dice a los que tienen riquezas, a los que confían en las riquezas, que su descanso en las riquezas, que si tienen bienes materiales están a gusto y si no tienen, no pueden estar satisfechos. Ese es el problema. Quieren enriquecerse. Ese era el problema del joven rico. Amaba sus riquezas. Pero en la Biblia hay hombres ricos que amaron a Dios. Abraham fue un hombre rico. David fue un hombre rico. Daniel se convirtió en un hombre poderoso y rico con su vida y su testimonio delante de Dios, hasta donde llegó en varios gobiernos del imperio más poderoso de ese tiempo, de Darío, de Nabucodonosor. José, ¿cómo empezó? Pero ¿dónde terminó? Terminó en el imperio más poderoso como el segundo de Faraón, pero ¿dónde empezó? Como esclavo. Ni siquiera empezó trabajando en lo que quería, lo mandaron de esclavo, pero ahí fue diligente. Y si ustedes leen Génesis, la Biblia dice repetidas veces, y Jehová lo prosperaba. Ahí en la cárcel, cuando lo enviaron injustamente, fue diligente y Jehová lo prosperaba. Pero él no quería enriquecerse. Y cuando se enriqueció, ¿qué dijo? Voy a amontonar mis riquezas y no le doy a nadie. No, todo eso fue un plan de Dios para usar a José para ayudar a su nación. Esas riquezas fueron para ayudar a Israel en la época de hambruna que vendría. Entonces vean, no querían enriquecerse, pero Dios los enriqueció y usaron con sabiduría y generosidad lo que Dios les dio. Entonces el problema no es ser rico, ¿es cuál? Querer enriquecerse. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano rico a la luz de la Biblia? Un cristiano rico o una persona rica, digo, le hablamos a los cristianos porque ellos son los que quieren obedecer la palabra de Dios. Pero una persona que es rica, es decir, una persona rica es una persona que tiene completamente satisfechas sus necesidades elementales y tiene más allá de eso. Hasta ser, algunos pueden ser ricos, ahora aquí les llamamos, ¿no? A los que tienen muchísimo les llamamos millonarios. Y a los que tienen más que los millonarios se les llaman multimillonarios. Pero rico a la luz de la Biblia es el que tiene satisfechas sus necesidades absolutamente, las de él, las de su familia, y aún tiene más. Entonces hay de ricos a ricos, pero rico es el que tiene más de lo necesario. Hasta una persona que tiene muchísimo. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios que deben de hacer los que son ricos dentro de la iglesia? Porque Pablo le escribió al pastor Timoteo y le dijo lo siguiente, fíjense, para que Timoteo se lo dijera a su iglesia. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, se entiende que los que están dentro de la iglesia, porque él era un pastor, Timoteo, pídeles por favor, a ver si pueden, a ver si se les da la gana, a ver si tienen un poco, así dice,
No, vean lo que dice, manda. Porque la palabra de Dios da órdenes. No dijo, ay, diles por favor, a ver si pueden los ricos de este, pídeles un favorcito. No, dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan ¿qué? Que hagan bien, que sean ricos en ¿qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Es una orden de quién? De Dios a los ricos en la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles, versículo 18, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Ahí está lo que Dios le manda al que es rico. ¿Es claro? Pero entonces, regresando a primera de Timoteo 6:9, el tema de hoy. ¿El problema es ser rico? No. ¿Cuál es el problema? Lo dice aquí, los que quieren enriquecerse. Y la Biblia dice lo que va a pasar. No dice que es una probabilidad, dice que va a pasar lo siguiente. Pongan mucha atención. Los que quieren enriquecerse, es decir, los que quieren más y por eso trabajan más y quieren más y su enfoque es lo material y solo hablan de lo material y voy a hacer una mejor cocina y voy a tener una mejor casa y más y su tema y quieren enriquecerse, dice lo que va a pasar, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué va a pasar o qué les pasa a los que quieren enriquecerse? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vamos a analizar esto esta mañana, porque es un gran peligro. Lo primero que dice ahí, la expresión caen, significa caen sí o sí, no dice es probable que caigan, lo más seguro es que van, no, la Biblia es una afirmación categórica, los que quieren enriquecerse caen, ¿ya vieron? Caen, no es una probabilidad, y esa palabra en el griego significa quedan atrapados. La gente siempre quiere más, es como una trampa y ahorita lo vamos a ver, ya tiene, dice, no, si tuviera ese coche ya, con eso ya estaría bien contento, y luego ya tienen el coche. Y luego ven que alguien tiene, no, pero no, ahora sí, si tuviera ese otro, y es una trampa, caen, eso significa la palabra caer. ¿En qué caen? Dice la palabra de Dios, es lo que vamos a estudiarse, porque ese es el peligro de los que quieren enriquecerse, caen, sí o sí van a caer tarde o temprano en lo que dice aquí, y es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Quiénes van a caer en todo eso? Los que quieren enriquecerse. A ver, una pregunta antes de entrarle a justamente lo que va a pasar. ¿Para qué trabajamos? Preguntémonos realmente, ¿para qué trabajamos? Cada uno medite en su corazón. Por supuesto que lo veremos en 8 días, que gracias al trabajo podemos obtener para nuestras necesidades, que el trabajo también es una fuente para ayudar al necesitado y que el trabajo también es una fuente para proveer y el sostenimiento de la obra. Pero ¿para qué trabajamos? ¿Qué nos mueve a trabajar? ¿Tener más solamente? ¿Qué nos mueve? La mayor parte de la gente eso lo mueve. Simple y llanamente ve el trabajo como una fuente de ingresos para tener más, punto. Un día, por ejemplo, pregunto, los que están estudiando una carrera o van a estudiar una carrera, ¿qué haces antes de estudiarla? La mayoría dicen, a ver, ¿cuál deja lana? Esta sí deja lana, ¿no? Un día una persona llegó con su papá y le dijo, quiero ser biólogo. Le dijo, te olvidas, le dijo el papá. Los biólogos se mueren de hambre. Te me vas de abogado. Y ahí lo metió de abogado.
En lugar de eso, ¿qué debe hacer el cristiano? Orar a Dios, pedir dirección a Dios. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Quieres que estudie esa carrera? Yo no sé si te va a bendecir mucho o no, pero el cristiano busca la voluntad de Dios. Honestamente, los que están estudiando una carrera oraron: Señor, quiero estudiar una carrera donde glorifique tu nombre. Y Dios va a proveer, yo no sé en qué medida, pero el cristiano, dice la palabra de Dios, que los que son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Ya no nos guiamos por cuánto me van a pagar. Los que están buscando trabajo muchas veces lo único que ven es el sueldo. Y no oran a ver si es lo que Dios quiere. No oran a ver si es lo que Dios quiere. ¿Quién se iba a imaginar que un esclavo como José iba a llegar hasta lo más alto porque estaba en la voluntad de Dios? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos? ¿Oramos realmente? Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Estamos de paso como para reducir nuestra vida a los bienes materiales, que pueden venir o no según la soberanía de Dios. Ese no es el punto. El punto es los que quieren enriquecerse, porque van a caer, dice aquí en primer lugar, ¿en qué van a caer? En tentación y lazo. Vamos a estudiar primero esas dos palabras. Lo primero que dice que sucederá sí o sí en los que quieren enriquecerse es que caerán en tentación. Y la palabra tentación, peirasmos en el griego, peirasmos, así se escucha en español, significa pruebas, adversidades y tentaciones. Eso significa literalmente nada más la palabra: adversidades, pruebas, tentaciones. Ahora, hay tentaciones, peirasmos, pruebas, aflicciones, que son para nuestro bien. Esas son las que Dios manda y permite. Es decir, quiero explicarlo muy bien. Hay tentaciones, esta de aquí no, ahorita la vamos a entender, pero hay tentaciones, es decir, pruebas, aflicciones que Dios permite para mi bien. ¿Lo sabían? Hay Dios en su soberanía nos peirasmos, permite pruebas y aflicciones, pero siempre para nuestro bien. Siempre van a redundar en nuestro bien tarde que temprano. Por eso Santiago decía en el capítulo 1, versículo 2, fíjense, usa la misma palabra peirasmos que se usó allá en 1 Timoteo 6:9. Dice: hermanos míos, sufran, lloren, quéjense, así dice. No, vean lo que dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Ahí es peirasmos, aflicciones, dificultades, adversidades que Dios permite y manda a nuestra vida. Cuando nos mande diversas pruebas, ¿qué debemos de hacer? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que no nada más dice gozo, no dice tengan gozo, dice tengan ¿qué? Sumo gozo. La palabra sumo es una palabra griega que la van a identificar con nuestro español, que es Júper, con J, Júper. Pero aquí ¿cómo la traducimos? Súper. O sea, no debemos solo tener un gozo cuando vienen las aflicciones de parte de Dios, sino que debemos de tener, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Sumo gozo. Alguno dirá, bueno, ¿qué somos masoquistas? No, es que sabemos que esas pruebas van a redundar para mi bien, que si Dios las permite es porque Él tiene un buen propósito. En este caso, por ejemplo, el versículo 3 dice, ¿qué van a suceder con las diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La palabra paciencia, hupomone en el griego, significa resistencia. Significa aguante. Es decir, las pruebas nos van a hacer más resistentes, mis hermanos, para caminar la vida cristiana en este mundo que es muy difícil. Dios las permite para hacernos resistentes. Siempre tienen un propósito para bien las pruebas en el cristiano. Por eso, cuando viene una prueba de Dios, o sea, por ejemplo, si alguien roba y lo meten a la cárcel,
No puede decir, ay, Dios me está probando. No es una prueba. Aquí hablamos de pruebas de Dios, pruebas. Tú estás caminando la vida cristiana y viene una prueba, viene una aflicción, quizás una enfermedad, quizás por predicar a Cristo te corrieron del trabajo. Esas son pruebas que vienen de parte de Dios, no son consecuencias, son pruebas. Entonces queda claro, cuando Dios nos prueba, ¿qué tenemos que hacer? Tener sumo gozo. Hay un salmista en el Salmo 119 que entendió esto. Y miren lo que dijo. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado, para que aprenda tus estatutos. La palabra humillar ahí es aná en el hebreo y significa afligir. Y le está diciendo a Dios, qué bueno que me afligiste, porque aprendí tus estatutos. Vean que cualquier persona que no conoce al Señor dirá, este cuate está loco. O sea, ¿cómo que qué bueno que me haces sufrir? Porque también eso significa, Ana, qué bueno que me hiciste sufrir. Bueno, él ve lo bueno no en el sufrimiento en sí, sino en lo que produjo. ¿Qué produjo? Que aprendiera sus estatutos. Por eso, la traducción lenguaje actual, miren cómo lo traduce muy bien. Dice, estuvo bien que me hicieras, ¿qué? Sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. ¿Quién lo hizo sufrir? Dios. Y dice, estuvo bien el sufrimiento, la aflicción, la adversidad que permitiste. O como dice la Nueva Traducción Viviente, también traduce bien, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Se dan cuenta? Las aflicciones que vienen de Dios, las peirasmos, van a producir en mí algo bueno. ¿Saben cómo estaba el salmista antes de esto? Lo dice el mismo Salmo en el versículo 67. Vean lo que dice. Antes que fuera yo humillado, o sea, antes de que me afligieras, Dios, descarriado andaba. O sea que la aflicción que Dios, pero lo que emitió, miren lo que provocó, mas ahora guardo tu palabra. ¿Se dan cuenta? Él andaba descarriado como hijo de Dios y Dios le mandó, no sabemos qué aflicción, qué adversidad, pero lo que le mandó obró para bien, porque ahora dice que en lugar de estar descarriado, ahora obedecía su palabra. Por eso dice en el 71, 119, bueno me es haber sido humillado. Son buenas las pruebas que Dios permite, por duras que sean, una enfermedad, falta de trabajo, alguna circunstancia que sabes que Dios permite. Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque las hay diversas, de todos colores. No todos tendremos las mismas pruebas, pero de que las vamos a tener, las vamos a tener. Pero el cristiano puede gozarse porque dice Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, queda claro, digamos, el peirasmos que viene de Dios, la prueba que viene de Dios. Vamos a regresar a 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, es la misma palabra, pero aquí se debe traducir como pruebas y tentaciones que me conducirán a algo malo. Pruebas y tentación, las que Dios permite me van a conducir o van a producir algo bueno para mi beneficio. Pero estas tentaciones, por querer enriquecerme, me van a conducir a algo malo, no van a obrar para bien. Dicho de otra manera, las adversidades, las pruebas, las tentaciones que van a venir por quererme enriquecer, tarde o temprano me llevarán a hacer algo incorrecto. El que quiere enriquecerse tarde o temprano va a hacer algo malo delante de Dios. Eso está diciendo. El que quiere tener más y más, tarde o temprano va a desobedecer a Dios, tarde o temprano va a pecar. No sé, a lo mejor alguien por querer enriquecerse
va a evadir impuestos, por ejemplo. ¿Se fijan? Quiere enriquecerse y dice, ¿cómo tengo más? No, se le paga mucho al gobierno. Te buscas un contador que sabe cómo le hace. Hacen algo incorrecto, ya cayeron en tentación, en algo que los llevó a mal. Hay gente que se quiere enriquecer y tiene un negocio y vende bien caro. ¿Sí o no? Aquí le voy a subir porque vivimos en tal colonia, aquí le subo un poquito porque quieren enriquecerse. Hay gente que se quiere enriquecer que tranza a otro. Si vieran los casos que yo he tratado a lo largo de estos años dentro de la iglesia, de cristianos que se tranzan entre sí, porque quieren ganar más, van a caer en tentación, tarde o temprano van a hacer algo incorrecto para lograr tener más y pueden hacer cosas peores como robar o incluso ¿qué? Matar, ¿sí o no? Son capaces de lo que sea porque el querer enriquecer, dice la Biblia, tarde o temprano me llevará a hacer algo malo. A lo mejor tienes un puesto en el trabajo que tú quieres y tú dices, yo quiero estar en el lugar de ese gerente. Y no está mal orar, Señor, pues si es tu voluntad, yo quisiera ser el gerente, pero quizás hay alguien que le empieza a meter piedritas al gerente, le echa un chismecito a ver si lo tumbo al gerente, porque quiere ese puesto para tener más y es capaz de lo que sea para tumbar a ese gerente. ¿Cuántas cosas hace la gente por ganar más, por querer más? Justamente porque la Biblia dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Tarde o temprano van a pecar para lograr más. Se darán sus mañas para tener más. Bueno, hay gente dentro de la iglesia que quiere enriquecerse, que quiere tener más, que te dice, hermano, el domingo no me ve porque voy a chambear, ¿no? Me voy de chamba y usted sabe, y ni para Dios tienen tiempo. Los vemos y los seguiremos viendo en todo tipo de iglesias. La gente quiere tener más y es capaz de trabajar más de 6 días, de ni siquiera consagrar un día para Dios porque quiere tener más. Por eso ven al trabajo como su Dios porque es la fuente de ingresos. Por eso acuérdense, el tema es las riquezas, el trabajo y la codicia. El problema no es tener, el problema no es trabajar. El problema es que por querer enriquecerme, tarde o temprano voy a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Tarde o temprano, tarde o temprano. Ahora, querer enriquecerse, insisto, porque muchos dicen es que querer enriquecerse es querer ser un multimillonario. No, querer enriquecerse es no estar satisfecho con lo que tengo y querer más. Porque leíamos que en la Biblia nos dice Hebreos 13:5 que cómo debemos estar con lo que tenemos ahora. Hebreos 13:5, contentos con lo que tenemos ahora. No quiere decir que no podamos tener algo mejor, pero estoy contento, Señor, yo voy a trabajar, te voy a dar la prioridad a ti, voy a poner en orden mi vida, tú eres mi prioridad, yo tengo que trabajar, ser diligente, pero voy a cuidar que mi trabajo no rebase la posición que tiene. Tú eres el primer lugar, Dios. Y en ese momento Dios puede prosperar soberanamente a una persona, pero no es su vida querer enriquecerse. Pero gran parte de la gente trabaja porque quiere más. Y van a ver, en 8 días veremos algo de los propósitos bíblicos del trabajo. Hay propósitos más importantes. Ya lo veremos en 8 días. Entonces, tarde o temprano, los que quieren enriquecerse, regresando a 1 Timoteo 6:9, tarde o temprano van a caer en tentación. Es decir, van a caer haciendo algo que no agrada a Dios. Desde cosas que parecen menores hasta cosas bien graves, pero finalmente el pecado es pecado delante de Dios, no hay tamaños. Los que quieren enriquecerse incluso dentro de la iglesia, pues lo primero que hacen es hacer a un lado Mateo 6:33. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo primero que buscan es el trabajo. Y si me sobra tiempo, oro. Y si me sobra tiempo, tendré un tiempo con la palabra de Dios ahí a ver cuándo. Y si me sobra tiempo, ahí nos vemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya su trabajo está por encima de Dios. Ya vimos, sí debemos trabajar, ser esforzados, diligentes, pero todo tiene su tiempo. Amén. Entonces vean lo que dice la palabra de Dios. El problema no es ser ricos,
es que los que quieren enriquecerse caen en tentación. Es decir, tarde o temprano harán algo ilícito, algo malo, algo que es pecado delante de Dios. Por eso Proverbios 23:4 dice, no te afanes por ser rico. No te afanes por ser rico o por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Que no sea nuestra motivación ser rico. Y si algo está entrando a su corazón, oremos a Dios. Señor, perdóname, Señor. Y tengo este deseo, pero yo quiero realmente hacer lo que tú quieres. Y orar a Dios, Señor, quiero llevar mi mente cautiva a Cristo. Es decir, pensar como tú piensas, actuar como tú actúas. Quita este deseo de mi corazón. Si mi deseo es hacerme rico, por eso dice, sé prudente. ¿Y qué dice? Desiste. Es más, dice el 5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo que ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. La palabra riqueza se refiere a bienes materiales. Hemos de poner nuestra mirada, nuestros ojos en los bienes materiales, siendo nada. Son perecederos, se acaban, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y esta palabra poner los ojos es justamente la codicia, que mi deseo es que quiero más, quiero más. ¿Para qué estás así si es nada? Es nada. Necesitamos muchas cosas para vivir, sí, pero si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él las añade. Pero la gente de nuestro tiempo tiene puestos los ojos en los bienes materiales. ¿Y qué son, dice la Biblia? Ningunas, no son nada. Por eso dice Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuánta gente tiene y acumula y anda cuidándose que se lo roben? Y dice la palabra de Dios, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Eso dice la palabra. Entonces, regresando a 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Tarde o temprano van a hacer algo incorrecto por su deseo de tener más. Tarde o temprano. ¿Pero en qué más caen? Tentación y lazo. Lazo. La palabra lazo, pajís, significa trampa, significa red, significa quedar atrapados. Es una verdadera trampa querer enriquecerse, porque el ser humano nunca se va a saciar. El ser humano siempre quiere más. Sin Cristo, si no está bien fundado en la palabra, en una vida de oración, de velar y orar para que no caigáis en tentación, si no está firme, el ser humano nunca se sacia. Y es una trampa, es que voy a conseguir eso. Y el esposo le dice a la esposa, mira, me voy a ir a Estados Unidos unos meses para lograr algo exitoso. Te dejo unos meses y me voy porque quiero más. Y se va y abandona a la esposa. ¿Será el plan de Dios que un esposo abandone a su esposa meses por el simple y vanidoso hecho de tener más? Pero ahí dice la palabra de Dios, es una trampa, es un lazo, dice la palabra de Dios. Saben, esta palabra lazo hace referencia al tramposo por excelencia, que ¿quién es? Satanás. Miren 2 Timoteo 2:24. Es otro contexto, pero quiero que vean cómo Satanás tiende un lazo también. Dice, porque el siervo del Señor, está hablando de un pastor, de un ministro del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y vean el versículo 26, y escapen, usa la misma palabra, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Del lazo del diablo. El diablo es experto en trampas. Y uno de los engaños son las riquezas. Entonces la gente dice, es que voy a tener más y quiero más porque además quiero ayudar a la obra, dicen personas, ¿no? Pero caen engañados porque el enemigo es engañador, es experto en tender trampas, y las riquezas son una trampa.
quererlas. No que las tengas, Dios las añade, ya lo explicamos. Dice Marcos 4:18, el principal peligro de las riquezas es que muchos se apartan de Dios por las riquezas. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿y qué dice? El engaño de qué? De las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y todo por su codicia, todo por su deseo de tener más. No es el problema ser rico, el problema es querer enriquecerse. Oro que el Espíritu Santo nos haga ver a cada uno. No van a decir, el pastor dice que los ricos están mal. Jamás. La Biblia dice que Dios es el que da riquezas. El problema es los que quieren enriquecerse, porque tarde o temprano, 1 Timoteo 6:9, van a caer en tentación, es decir, en hacer algo malo, y van a caer en una trampa. ¿Qué es una trampa? La típica. Le ponemos a los ratones, no sé si todavía existan y sean buenas esas trampas, a lo mejor el ratón ya se las sabe, pero le pones una trampa de esas ratoneras, le pones un queso. Entonces el ratón va con el queso sabroso y se mete al queso, ¿y qué va a pasar? Se va a cerrar. Ahora les ponen unas, creo que se pegan, ¿no? Unas como láminas que tienen pegamento, entonces ahí le ponen el queso y llega el ratón y queda pegado. Eso es una trampa. Se ve apetecible, se ve interesante, parece buena, pero cuando caen, por eso dice, tarde o temprano van a caer en una trampa. Tarde o temprano. ¿Quiénes? Los que quieren enriquecerse, los que quieren tener más y más. Y dice ahí, ¿y en qué más van a caer? En muchas codicias necias y dañosas. No solo van a caer en tentación, es decir, no solo van a hacer tarde o temprano algo malo, no solo van a caer en una trampa, van a caer en ¿qué? Muchas codicias necias y dañosas. Codicias necias y dañosas. La palabra codicia ya sabemos, deseos, anhelos, siempre queriendo más, pero esas codicias son necias. La palabra necias ahí significa, por el griego anoeto, significa tontas, inútiles, insensatas. La gente por querer más termina deseando cosas que ni siquiera necesita. Nada más quiere por querer. Mira, está de oferta 3x1. Oye, pero no necesitamos, pero está de oferta, tú tráelo. Cosas que no necesita. Y mira, es que quiero ese teléfono, no importa, mi esposa está enferma, no tengo para el doctor, pero quiero el nuevo teléfono, y es capaz de endeudarse por una cosa inútil que bien se lo podría resolver otra cosa. Caen en deseos de cosas inútiles. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tienen o tenemos una bodega llena de triques de cosas que compramos y nunca usamos? Es la codicia. No, mira, una vez una persona así me dijo, pues mira, no sé para qué lo necesito, pero está barato, tú llévatelo. Caemos en codicias necias, inútiles, dice la palabra de Dios, insensatas, deseando cosas que no necesitamos, en cosas que de verdad, hasta verdaderas excentricidades. Por ejemplo, ya hablando de millonarios, fíjense en lo que cayó este hombre, ya murió, llamado Michael Jackson. Quería hacerse blanco y gastó millones y millones y millones, fíjense, codicias necias para hacerse blanco, y se quería afilar la nariz y terminó mal por las codicias necias. A eso lleva el querer enriquecerse, a codicias necias, pero además les llama codicias ¿qué? Dañosas. La palabra blaveros significa que me van a hacer daño tarde o temprano. Codicias dañosas significa que esos deseos me van a causar mucho daño, no van a saciar mi necesidad, y encima de eso me van a dejar igual o peor de vacío que antes. Si mi deseo es tener por tener, y quiero y acumulo y tengo y voy a trabajar más porque quiero, tarde o temprano voy a quedar igual o peor de vacío, porque nuestra necesidad principal es Jesucristo. Él es el que dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. No va a tener sed jamás, porque la verdadera necesidad la sacia Jesucristo.
Por eso un millonario como Salomón expresó lo siguiente allá en Eclesiastés, después de que probó todas las riquezas. Vean lo que dice Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, vaciedad, que no sirve para nada. A la risa dije, enloqueces. Miren cómo iba a terminar. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del sol todos los días de su vida. Y fíjense lo que hizo por su deseo de tener más. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. O sea, se hizo de propiedades y más y más y más, dice versículo 6. Me hice de estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. En aquel tiempo había esclavos y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grande de vacas y de ovejas. Era el Carlos Slim de la época, no sé cuál compararlo hoy en día, pero tenía todo, dice. Siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. O sea, él decía, tráiganme a Luis Miguel, y ahí iba y le cantaba. Y tráiganme al Chente y a todo, dice, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11, miren, esta es la realidad. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando uno vive para tener, no es tener el problema, es vivir para tener. Es cuando terminará, como dice 1 Timoteo 6:9. Fíjense lo que dice: porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación, ya lo vimos, en lazo, en muchas codicias necias y en muchas codicias también dañosas. ¿Y qué va a pasar? Que hunden. Este es el peligro real. Este es el final de los que quieren enriquecerse, los que viven para enriquecerse, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entiéndase, van a terminar en el infierno. La palabra hunden que se utiliza ahí es una palabra que significa ahogar, morir hundido, acabado. ¿Y en qué los hunde? En destrucción y perdición. La palabra destrucción y perdición es una sola palabra en el griego, olesros, que significa perdición, castigo, disciplina, muerte y condenación. Fíjense, la palabra destrucción y perdición va desde la disciplina. Si yo soy un hijo de Dios, obviamente no me voy a perder. Si soy un hijo de Dios y de repente mi corazón se empieza a inclinar a querer enriquecerme, imaginen que aquí de repente como pastor me pare yo, hermanos, vamos a pactar por su milagro, y entonces ya acá desviando la palabra. Si yo quiero enriquecerme como hijo de Dios, porque le puede suceder a un hijo de Dios, ¿qué va a hacer Dios con los que ama? Hebreos 12:6. Disciplina. Si soy su hijo, no va a dejar que eso suceda, me va a disciplinar. Hebreos 12:6 dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo disciplina, lo castiga. Por ahí sí puede haber un hijo que de repente como que se le van los ojitos al mundo. Y entonces va a venir la disciplina de Dios. Pero la gran mayoría de la gente pues quiere enriquecerse, vive para enriquecerse. Dice la palabra de Dios que caerá en perdición y en destrucción, que significa la condenación eterna.
se enriquezca o no, va a terminar, de acuerdo a la palabra de Dios, en el infierno por su codicia. Finalmente, el problema, 1 Timoteo 6:9, el problema de los que quieren enriquecerse terminará hundiéndolos en el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De ese tamaño es el peligro de querer enriquecerse. Insisto, querer enriquecerse no es querer ser multimillonario, es no estar satisfecho con lo que tengo y por eso soy capaz de lo que sea, hasta trabajar 7 días, hasta desvelarme por el trabajo. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para nada. De eso voy a hablar en 8 días porque quiero tener más. Y cuidado, porque termina diciendo 1 Timoteo 6:10 justamente que raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. ¿Qué tienen los que quieren enriquecerse? Amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué es lo que hace el amor al dinero? El cual, codiciando algunos, se extraviaron ¿de qué? De la fe, de la verdad, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El mal no es el dinero. ¿Cuál es el mal? Un día un predicador decía, maldito dinero. A ver, ¿y cómo vas y compras? No, el dinero no lo ganamos con el sudor de nuestra frente. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, es querer enriquecerse. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los que quieren enriquecerse, regreso al versículo anterior, los que quieren enriquecerse tarde o temprano caerán en tentación, en lazo, en muchas codicias necias y dañosas que finalmente los hunden en destrucción y perdición. Por eso mucha gente ve al trabajo como su Dios, quiere enriquecerse, quiere tener más, a costa de lo que sea. Dios se sale de sus prioridades, su familia se sale de sus prioridades, no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para la esposa, no tienen tiempo para nada porque quieren enriquecerse, porque quieren tener más. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Por eso dice Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí estaba y quiso enriquecerse y trabajó y a lo mejor obtuvo muchos bienes materiales en esta tierra. ¿De qué le sirve si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le va a servir? Absolutamente de nada. Miren lo que dijo sabiamente Eclesiastés, Salomón en Eclesiastés, justamente hablando de todo esto. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí habla de afanarse en el trabajo justamente por querer más. No dice que no trabajemos y lo vamos a estudiar en 8 días, pero vean la expresión. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Lo vamos a estudiar en 8 días. Pero yo quiero terminar hoy donde cada uno reflexionemos. ¿Qué mueve mi vida? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué quiero estudiar esa carrera? ¿Para qué quiero ese negocio? ¿Realmente en mi prioridad número 1 está Dios o querer enriquecerme? ¿Cuál es mi prioridad? Ese es el punto. Necesitamos trabajar, por eso quise empezar con el trabajo. La Biblia dice que el que trabaja, que el cristiano debe trabajar, debe ser diligente. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que el cristiano debe ser diligente y al diligente Dios lo prospera. Pero si mi objetivo número 1 es enriquecerme, cuidado, porque el peligro es que me va a llevar a tentación, a lazo, a codicias necias, dañosas y finalmente hundirá a los hombres en destrucción y perdición. Ese es el problema a la luz de la palabra de Dios. El asunto es que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón delante de Dios, decirle al Señor, ¿qué me mueve para hacer lo que hago? ¿Qué me mueve para querer ese negocio? Por supuesto, el varón tiene que proveer y tiene que esforzarse y tiene que trabajar, pero ¿qué nos mueve? Que no sea el trabajo mi prioridad número 1, sino Dios.
Y oremos como el salmista en el Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué anhelos ocupan nuestro corazón? ¿Qué anhelos hay en nuestro corazón como prioridad? ¿Está mal desear una casa? Lo explicamos las primeras enseñanzas. No. ¿Está mal desear un carro que necesito? No. El problema es cuando quieres más y más y quieres tener más, y eso te lleva a dejar a Dios fuera de la prioridad de nuestras vidas. Que cada uno oremos delante de Dios. ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Realmente estoy estudiando porque oré a Dios? Señor, quiero estudiar donde yo te honre, donde yo te sirva, donde yo te glorifique. Realmente, ¿qué es lo que nos está moviendo? Hay una oración muy sensata en Proverbios 38. Fíjense qué oración. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme ¿de qué? Del pan necesario. Una oración. Y alguno dirá: no, ese es un conformista. No, es una persona que ora sensatamente. Si está en la Biblia, es porque Dios quería que aprendiéramos de esto. Dice el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente. Una arañita. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿No es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús a orar en el Padre Nuestro, como lo conocen algunos? Mateo 6:11, ¿qué dice? Mateo 6:11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si da abundancia y nos da riquezas, gloria a Dios, pero si no, teniéndolo, 1 Timoteo 6:8 va en el mismo contexto, teniendo, dice la palabra de Dios. ¿Quieres ponerme 1 Timoteo 6:8? Vean lo que dice la palabra de Dios, ya lo hemos leído, pero va en todo ese contexto. Está justo antes de 1 Timoteo 6:9 y dice la palabra de Dios: así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. La verdadera necesidad del cristiano debe ser Dios, adorarle, servirle. Ya si en su soberanía me da mucho, poco, regular, permite muchas o pocas aflicciones, el cristiano ve como su principal necesidad a Dios. Esa es su búsqueda, ese es su anhelo. Por eso dice el Salmo 63, versículo 1: Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahí vemos a un hombre necesitado de Dios. Eso es lo que necesitamos, meternos a la presencia de Dios, orar, conocerle más, y Él nos va a dar sabiduría para ese trabajo, para ese estudio, para esa carrera, pero es mi necesidad primordial, mi anhelo por sobre todas las cosas debe ser Dios. Y una segunda necesidad que comentamos hace 8 días, y más ahora que la venida de Jesucristo está cerca. Están las señales, lo estamos viendo cada día. Y los cristianos preocupados más en cambiar de sala, en mejorar su cocina, en cambiar de coche, que en la gente que a su alrededor se está muriendo sin Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La verdadera necesidad está allá afuera, con la gente que no conoce a Jesucristo, tu vecino, tu familiar. Esa debería ser una necesidad, orar: Señor, úsame. Ahí está la necesidad. Si cambias de sala no pasa nada. Si cambias de coche no pasa nada. Quizá Dios te lo dé, hasta uno mejor que el que quieres, no lo sé, pero la necesidad debe ser Dios y predicar su palabra. Amén. Por eso en 8 días, ¿a dónde vamos? A la Lagunilla, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por hoy. Voy a continuar en 8 días cerrando esta idea, hablando un poco más del trabajo, pero vamos a cerrar nuestros ojos. Y cada uno, como leíamos en el Salmo 139, 23, pidámosle a Dios que examine nuestro corazón. Yo expuse la palabra, pero cada uno
delante de Dios, que el Espíritu de Dios examine nuestro corazón. ¿Cuáles son mis anhelos, mis prioridades en la vida? ¿Por qué quiero trabajar? ¿Por qué quiero tener ese negocio? ¿Por qué quiero ganar ese sueldo? ¿Es netamente el deseo de querer tener más? ¿O qué hay en nuestro corazón? Yo oro que el Señor nos hable personalmente. No es el problema ser rico, el problema, dice la Biblia, es que los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y en destrucción. Oremos a Dios que los anhelos de nuestro corazón por sobre todas las cosas sean las cosas de arriba, las cosas eternas. Dios nos da también un trabajo y podemos disfrutar lo que Él nos da. Es un don, una gracia de Dios, pero que nuestros anhelos estén enfocados en las cosas de arriba. Pónganse de pie y terminemos orando. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Ayúdanos a tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Que aprendamos, Señor, a vivir contentos con lo que tenemos. Si tenemos abundancia, gloria a Dios, Señor, que nos dé sabiduría para administrarla. Si tenemos escasez, danos fortaleza para vivir como tú quieres que vivamos. Pero permite que en nuestras vidas lo principal sean las cosas eternas, servirte, glorificarte, que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu amor hacia los demás. Padre Celestial, yo te doy gracias por la provisión que tú nos das, Señor, que cada uno salgamos de este lugar contentos. Te tenemos a ti y tenemos lo más grande, que es una salvación, es tu amor, es tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones y permite pues que esta semana que hoy inicia realmente tengamos como enfoque en nuestras vidas servirte y glorificarte por todas, sobre todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.